Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a empezar con la clase ya de lo que es infecciones de transmisión sexual, que está dividida en dos partes. Esta es la parte número 1 y que más o menos dura 2 horas y después tienen la otra que se la envío un poquito más tarde. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual son un grupo muy heterogéneo de enfermedades que van a ver que casi todas, bueno, son enfermedades transmisibles y que afectan tanto a hombres como mujeres. Y el elemento común es que la vía de transmisión fundamental es la vía de transmisión sexual. Y acá vamos a ver cómo van a estar involucrados también diferentes microorganismos. ¿Ya? Nosotros vamos a ver bacterias, virus y parásitos, pero estamos en bacteriología, pero bueno, pueden existir cualquiera de los tipos de microorganismos que ya ustedes conocen. Bueno, ¿cómo se transmiten estas infecciones de transmisión sexual de una persona a otra? Lo se hace, como ya les dije, fundamentalmente a través de las relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales u orales. Y evidentemente cuando esas relaciones son sin protección. Fíjense acá también cómo les puse que esas infecciones se pueden manifestar también de diferentes formas. O sea, estas son formas de transmisión, pero esas enfermedades pueden manifestarse o a través de secreciones o flujo o descargas vaginales, uretrales, anales, como le quieran llamar, y las que se manifiestan de esa forma, evidentemente se van a transmitir de una persona a otra a través de esos fluidos. Y van a tener otro grupo de infecciones de transmisión sexual que se manifiestan en forma de lesiones, heridas, verrugas, ¿ya? Y entonces se transmiten por contacto directo con esas lesiones. Es decir, ¿qué pasa ahí? Que el microorganismo va a pasar de la persona a otra a través ya de lo que es un roce, un contacto directamente con esa lesión. Bueno, y como ven ahí, algunas infecciones de transmisión sexual pueden transmitirse a través de la sangre o de la madre al niño, o sea, de esta manera vertical, ya sea transplacentaria o de manera perinatal. Bueno, con esto, esta diapositiva, lo que les quiero decir que las enfermedades de transmisión sexual son un problema de salud pública a nivel mundial. Estas son cifras de la OMS que de verdaderamente son bien alarmantes. Fíjense cómo cada día más de 1 millón de personas contraen una enfermedad de transmisión sexual. Y lo más triste de esto es que ustedes van a aprender cómo la mayoría de esas enfermedades son asintomáticas. Por lo tanto, eso es una característica súper importante de estas enfermedades. Además que son transmisibles y la mayoría son asintomáticas. Fíjense acá también que se estima que anualmente 374 millones de personas ¿ya? Adquieren algunas de las infecciones de transmisión sexual más prevalentes. Y con eso van a ver que son las clamidia, la sífilis, la gonorrea. También estaría la trichomona, pero es por un parásito y estamos hablando de bacterias. Fíjense cómo más de 500 millones de personas jóvenes entre 15 y 50 años son portadores del virus herpes simplex 2. En el caso del papiloma, miren, el virus está asociado a 570.000 casos de cáncer cuello uterino y más de 300.000 muertes producto de ese cáncer. También fíjense cómo hay datos que en el 2016 esas cifras también han ido en aumento en algunos países. En esos años, casi 1 millón de embarazadas tenían sífilis o tuvieron sífilis en el 2016, y esto fíjense que causó complicaciones en 350.000 partos, entre ellos 200.000 muertes de recién nacidos o fetos, o sea, niños sin nacer. Y otro aspecto no menor que quiero que tengan en cuenta acá, y que quizás lo recuerden de cuando vimos las bacterias que tiene la OMS en el listado de enfermedades importantes de resistencia, y que por lo tanto está dirigido toda la investigación hacia ese grupo de bacterias, es vigilar también la farmacoresistencia
que se ha producido sobre todo en gonorrea, que es un caso crítico porque prácticamente se queda intratable, ¿ya? Bueno, la OMS por eso se ha planteado esta lucha para terminar de alguna manera con las enfermedades de transmisión sexual y está fundamentalmente basado en toda esa carga de morbilidad y mortalidad a nivel mundial derivada de todos esos patógenos que son los que producen estas enfermedades de transmisión sexual, que de alguna manera lo que van a hacer es comprometer la vida de los individuos, también la salud sexual y la salud reproductiva, y también está incluso la salud del recién nacido comprometida. Por lo tanto, por eso les digo que es hoy en día un proyecto de la OMS llevar a cabo una estrategia mundial contra estas enfermedades de transmisión sexual, y eso se ha centrado fundamentalmente en 3 infecciones que requieren las medidas más inmediatas, ¿ya? Y esas son las que hoy en día se pueden monitorear. La de Neisseria gonorrhoeae, que era una de las cosas que ya le venía diciendo, debido al riesgo creciente de que se vuelva una enfermedad infecciosa de transmisión sexual intratable, y también porque los pacientes que tienen gonorrea generalmente están coinfectados con trichomona con clamidia trachomati, no con trichomona, con clamidia trachomati. Y por lo tanto también eso es una enfermedad crónica que también involucra o pone en riesgo la salud de las personas. Y bueno, el otro importante es el treponema pallidum, que es el que produce la sífilis. Hay una tarea importante de la Organización Mundial de la Salud que es eliminar la sífilis congénita. Chile está en camino de eliminar la sífilis congénita. Cada día hay menos casos de sífilis congénita, no de la sífilis primaria o secundaria, sino de la sífilis congénita. Y bueno, eso evidentemente ha sido por todos los sistemas de cribado y de tratamiento que existe hoy en día para la mujer embarazada. Bueno, eso está garantizado, como ustedes saben, todas las mujeres embarazadas tienen un control obligado de sífilis, una serología, ¿ya? Y también todas las personas de riesgo tienen un control garantizado por el país para serología. Y bueno, la infección por el virus del papiloma, con mucho énfasis en lo que ha sido la vacunación para eliminar, evidentemente, la incidencia de cáncer cervicuterino y de todo lo que son las verrugas genitales. Y bueno, otro punto no menor y que no debemos dejar de la vista es el hecho que una persona con una infección de transmisión sexual puede aumentar hasta en 10 veces el riesgo de adquirir VIH y también de transmitirlo. Pero yo les dije que había muchos microorganismos que producían infecciones de transmisión sexual. Hay más de 30 y si lo sumas entre bacterias, virus, parásitos, hongos, donde, bueno, incluso aquí pueden estar varias hepatitis, etcétera. Y fíjense que aquí les puse 8, ¿ya? Porque 8, estas 8 que están puestas en esta diapositiva, son las que están vinculadas con mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual. 4 de estos agentes que les estoy diciendo producen enfermedades de transmisión sexual que hoy en día se pueden curar. A pesar de la alta incidencia que tienen, se pueden curar. Y ahí está la sífilis, por treponema pallidum, gonorrea por Neisseria gonorrhoeae, clamidia por clamidia trachomati y la trichomona, que es un parásito. Todo esto es hoy en día curable. Pero existen estas otras que están de este lado, que son otras 4 que vemos que son infecciones virales incurables, ya que después que se adquiere no se curan. Y ahí tienen la hepatitis B, el virus del herpes simple, el VIH y el virus del papiloma. Pueden tratarse, pero no tienen cura y por lo tanto afectan la calidad de vida de las personas. Y eso es un factor muy relevante hoy en día en relación con las infecciones de transmisión sexual. Bueno, más allá de lo que es el efecto inmediato de la infección per se, de la infección de transmisión sexual,
Recuerden que muchas de estas tienen problemas y consecuencias graves para la salud a futuro. Son generalmente infecciones que son crónicas y que a la larga, si no se tratan, muchas de estas pueden acarrear serios problemas y estas que están acá igual en los pacientes que la adquieren. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, las que producen lesiones ulcerativas, que ya les dije que eso aumenta mucho más el riesgo de contraer VIH. La transmisión vertical es otro problema en muchos casos porque puede causar la muerte prenatal, la muerte neonatal, también prematuros, niños prematuros al nacer, niños también que pueden tener septicemia, neumonía, meningitis, que pueden adquirir conjuntivitis, por ejemplo, la misma gonorrea. Que le da conjuntivitis al recién nacido, pero también otra cosa importante es que todos ellos también pueden conllevar anomalías congénitas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, fíjense lo relevante que son este grupo de enfermedades infecciosas. Y bueno, de más está decir la infección por el virus del papiloma humano que causa cáncer de cuello uterino, y este cáncer a nivel mundial alcanza hasta el cuarto lugar, depende del país, o sea, es el cuarto tipo más común de cáncer en la mujer. Y bueno, otra cosa importante también es el caso de la hepatitis, ¿ya? La hepatitis B, producida por un virus y tiene una alta tasa de defunción que está asociada fundamentalmente a lo que es cirrosis y carcinoma hepatocelular. Otro consecuencia grave e importante de este grupo de infecciones. Y bueno, las clamidias y la gonorrea que causan a la larga una importante inflamación pélvica y pueden conducir también a infertilidad. Pero ese es más o menos yo lo que les traje ahí el panorama a nivel mundial, pero Chile, las enfermedades de transmisión sexual también son uno de los problemas de salud pública que afecta a los hombres y a las mujeres en edad fértil. Y evidentemente también en Chile constituyen un cofactor importante para adquirir VIH. Y bueno, hay algo importante que ya les venía diciendo, que las enfermedades de transmisión sexual están bien sujetas a vigilancia epidemiológica por el decreto que les pongo ahí. La sífilis, por ejemplo, está incluida ahí en toda su forma, la gonorrea también, la hepatitis, el VIH, todas están incluidas. Ahí yo les puse la página para si tienen interés en leerlo, porque se separan por tipos de enfermedades. Ese decreto, que es el decreto número 7 del 2020, ¿ya? Salió en el 2020 en la Gaceta Oficial, aprueba el reglamento sobre las enfermedades de notificación, enfermedades transmisibles de notificación de declaración obligatoria, y por tanto también declara ahí las que son de vigilancia y con qué frecuencia deben ser vigiladas. Por lo tanto, todas las que caen en que son de notificación obligatoria, es obligación médica notificar los casos independientemente si este médico ejerce en el sistema público o en el sistema privado. Por lo tanto, es importante también tener en cuenta que la notificación para llevar los datos epidemiológicos en el país es importante. Y además, este mismo decreto que les estoy poniendo ahí, se establece también que Clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae son agentes sujetos a vigilancia de laboratorio, fundamentalmente que vigilan la resistencia, cómo se mueve la resistencia a antibióticos en estos dos grupos de patógenos que producen infecciones de transmisión sexual. Si miran esta gráfica que está acá, les puedo decir que de manera general, si ustedes observan con el paso de los años, esto está hasta el año 2019, las ITS en Chile han experimentado un aumento. Eso es evidente. Esta es la ITS de mayor incidencia, que es el condiloma, que es producida por un virus, pero aquí tienen las demás enfermedades de transmisión sexual. Este es gonorrea, ¿ya? Aquí tiene el condiloma, como yo les dije. Ahí tienen los herpes, ¿ya? Miren la sífilis, que está en rojo, también cómo se dispara y cada vez aparecen más casos. Y bueno, y después están los casos de uretritis, que pueden producir varios patógenos, y otras ITS que están en amarillo, que ahí está el linfogranuloma, el chancroide y otras enfermedades también que van a ir aprendiendo a lo largo de la clase. Bueno, esto, como ya les dije, son enfermedades que afectan a la población más joven
fundamentalmente, mayoritariamente al sexo masculino, que es donde más se detectan. Y recuerden que todas las consecuencias igualmente, por eso les puse el gráfico acá, que se los voy a abrir un poquito más para que noten la diferencia, que estos son los casos notificados de sífilis congénita. Fíjense cómo en Chile esto ha disminuido, y eso ha disminuido porque se vigila, porque se pesquisa y se hace en la gestante la búsqueda de sífilis y se trata en ese momento. Fíjense los niveles que tiene Chile en el 2018 y tiende a seguir bajando, por lo tanto, a cumplir con eliminar los casos de sífilis congénita. Bueno, les expliqué que todo esto está bien regulado en Chile, que distintos aspectos sanitarios que ya les puse en su conjunto, están todos los documentos, les puse el decreto quizás el más importante que regula esto, pero además existen también otras leyes, reglamentos, normativas, ¿ya? Que también contribuyen al control de las infecciones de transmisión sexual. Y un ejemplo de eso es la atención universal a todos los casos en la red asistencial pública, que es de manera gratuita y además confidencial, y es para todas las personas que lo soliciten independientemente de su seguro de salud o situación migratoria. Por lo tanto, eso es una garantía importante también para disminuir estos casos de infecciones de transmisión sexual en el país, aunque van en aumento, pero eso tiene que ver con ya conductas poblacionales que se han acrecentado en los últimos tiempos por varias causas, lo pueden leer en los informes del Ministerio de Salud, que implican este aumento tan importante de las enfermedades de transmisión sexual en el país. Ahora bien, ahorita les hablé de los casos sintomáticos y asintomáticos. A pesar de que existen todas esas regulaciones, ¿ya? Esta naturaleza sintomática de muchas enfermedades infecciosas, evidentemente es un gran problema, ¿ya? Ese por ciento tan pequeño de personas asintomáticas pueden transmitir la enfermedad sin siquiera saber que la tienen, ¿no? Fíjense cómo en esta figura se representa un esquema de la distribución de casos asintomáticos, ¿ya? Según sexo, hombres y mujeres, y observen la gran cantidad de asintomáticos. Y fíjense cómo la mayoría de los asintomáticos son las mujeres. Y van a aprender en la clase, según el patógeno, que en muchas de estas enfermedades las mujeres asintomáticas se comportan fundamentalmente como reservorio y el hombre inmediatamente que se pone en contacto con el agente patógeno manifiesta la enfermedad. Por eso el hombre es sintomático en la mayoría de estas enfermedades. Y bueno, este hecho ha motivado que el país lo que haga es que se realicen una serie de estrategias poblacionales que van a estar destinadas, por una parte, a reducir el número de nuevos casos y por otra parte a detectar la infección en etapas precoces, que es lo que hace falta, con el objetivo entonces de tratarlas, las que son tratables, y cortar de alguna manera la cadena de transmisión que se produce por estos patógenos. Y bueno, ejemplo de esas estrategias, ahí yo les puse varias que ya les he hablado a lo largo de la clase, es el tamizaje de la sífilis como medicina preventiva para las embarazadas y todos los grupos de riesgo, que a pesar de que existe todo eso, hay desconocimiento por parte de la población, bueno, no lo usan, y ya eso es bastante negativo. Otra medida importante que ya es antigua, ¿ya? Pero importante también, que esa se mantiene hasta el día de hoy, es esta que les puse aquí, la profilaxis ocular contra la infección por gonococo, que eso se le hace a todos los niños al nacer, se le ponen las gotas oculares para evitar precisamente la oftalmia gonocóxica del recién nacido, que es la enfermedad que produce este gonococo. Y otra medida también importante que, como ven acá, es el tamizaje universal de la sangre. Toda la sangre que se dona, se le hace un tamizaje para detectar sífilis, hepatitis, VIH, ¿ya?
Y bueno, y una de las estrategias más recientemente implementadas ha sido la inmunoprofilaxis, ¿ya? Y para quienes hay inmunoprofilaxis para el virus del papiloma humano, que bueno, que se comenzó en el país en el 2014 y ya fue incluida en el país para todas las niñas en cuarto básico. Y recuerden que a partir del 19 se amplió también para los niños. Y aquí también está inmunoprofilaxis para la hepatitis B, que está disponible mucho antes, en el 2006, y que a partir del 2019 lo que se empezó a emplear esta vacuna en los niños recién nacidos en las primeras 24 horas de nacido. Por lo tanto, es una vacunación también importante que se pone igual que la tuberculosis en las primeras 24 horas de nacido, como ya les dije anteriormente. Y ya les dije quiénes son las enfermedades de transmisión sexual más prevalentes en Chile. Les dije que el condiloma, y fíjense cómo siendo el condiloma, que aquí lo ven claramente, porque está representado en estos pies por el color azul, cómo se reparte entre hombres y mujeres. La mayoría son mujeres que tienen condiloma y esto conlleva muchas veces a el cáncer cervicuterino. Y sin embargo, miren acá la diferencia tan importante en hombres y mujeres, como acá en el caso de los hombres, está el condiloma, es la más prevalente, pero si suman estas tres, sífilis, gonorrea y las uretritis no gonocócicas que se producen fundamentalmente por las clamidias, también se lleva un pedazo importante de este pavio, de esta torta que está acá representando las distintas enfermedades. Y en el caso de las mujeres, el condiloma. Aquí tenemos los flujos vaginales que se pueden producir por la gonorrea, que se puede producir por las clamidias, ¿ya? Que se pueden producir en algunos casos por mezclas, por vaginitis, vaginosis bacterianas, por Gardnerella vaginales también, ¿ya? Entonces ocupan también un punto importante en el caso de las mujeres. Y bueno, acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que les traje aquí son los diferentes agentes que pueden ser transmitidos por vía sexual, y ahí en esa tabla están ubicados los diferentes patógenos según la importancia que tenga la vía sexual como mecanismo predominante de transmisión. Si miran en este primer grupo que tienen acá, y se los puse bien en rojo, tienen acá diferentes agentes, ya sean bacterias, virus y otros que generalmente son parásitos, que usan la vía sexual como el principal mecanismo de transmisión, o sea, el mecanismo predominante de transmisión. Y ahí tenemos, vamos a mencionar las bacterias, que es lo que vamos viendo en las clases, las clamidias, Trachomatis, que producen secreciones vaginales y también producen infecciones ulcerativas, que es el linfogranuloma venéreo, las formas L de Clamidia trachomatis. Ahí tenemos la gonorrea, que es producida por Neisseria gonorrheae, como ven ahí. Ahí tenemos la sífilis, que es producida por Treponema pallidum, y además de eso tenemos las uretritis, que son producidas por Ureoplasma urealyticum, ¿ya? En el segundo grupo, que está acá, fíjense que tienen las que son transmitidas igual por vía sexual de manera frecuente, pero pueden existir otras vías de transmisión, ¿ya? En algunos casos no se ha descrito si es esta o no la vía de transmisión predominante para alguno de estos patógenos que están acá. Pero si miran acá tenemos el Mycoplasma hominis, la Gardnerella vaginales y otras bacterias vaginales. La más importante es la Gardnerella, que la vamos a ver, y los estreptococos del grupo B. Y finalmente tenemos acá un grupo que se transmite por vía sexual, pero cuando hay contacto fecal oral. Y ahí tienen, por ejemplo, el ejemplo, como les puse ahí, de la Shigella, que incluso lo habíamos comentado en clase. Bueno, de ahí entonces que podamos establecer algunas características que van a ser muy importantes en las infecciones de transmisión sexual de manera general. Ya de esta hemos mencionado, estoy haciendo como un resumen. Primero, el mecanismo principal de transmisión, que es la vía sexual, ya como dice ahí. Así, generalmente es como se adquieren estas enfermedades. Pero recuerden que en las ulcerativas también puede ser por contacto directo de las lesiones.
Y que también está la vía vertical, que no se deben olvidar que existe, que es la vía que se transmite madre a hijo, y la vía sanguínea, que puede ser a través de la vía de transfusión sanguínea. Bueno, el reservorio siempre es el humano, eso ya lo saben. Y otra cosa importante es que estas bacterias que vamos viendo no sobreviven al medio ambiente, o sea, son muy lábiles y muchas necesitan incluso de la célula para poder mantenerse, ¿ya? Por lo tanto, eso va a ser importante porque no hay otra forma de adquirirlas que no sea la vía sexual, exceptuando Shigella, estoy hablando de lo que es gonorrea, sífilis, etcétera. Ya, porque Shigella también puede entrar por la vía gastro y como se excreta por la vía anal, entonces otra forma, una forma también de adquirirla es por la vía sexual. ¿Ya? Les estoy hablando de el resto de estas bacterias. Y eso va a ser importante porque como no sobreviven en el ambiente, ya les digo, no hay otra forma de adquirirla. Entonces, vienen 20 personas, ay, que cómo yo voy a tener una gonorrea, ah, sí, fue un día que fui baño terminal. No, no, porque no sobreviven fuera del organismo, no está, son muy lábiles, no sobreviven a la desecación, fácilmente se eliminan con cualquier agente desinfectante, etcétera. Por lo tanto, esas no son formas de adquirir este grupo de enfermedades. Lo otro es que, bueno, ninguna de las que vamos a ver emplean vectores como mecanismo de transmisión. Las moscas, mosquitos, no, eso tampoco existe para esto. Y bueno, y algo importante que sucede es que no dejan inmunidad efectiva. Por lo tanto, cada vez que se exponga un individuo a alguno de estos patógenos, se va a producir la enfermedad. Y acá también tienen que tener en cuenta que es un problema de todos y esta enfermedad generalmente no respeta edad, sexo, condición social, nada. Sí hay algunas enfermedades que están más, que se ven con mayor frecuencia, tienen mayor incidencia en determinados grupos. Por ejemplo, vamos a ver algunas que los chancroides, etcétera, que están muy arraigados en países africanos, en países como Brasil, etcétera, pero que en realidad prácticamente no depende mucho de estos factores y si se transmite sexualmente cualquiera puede aparecer sin tener sexo seguro con cualquiera de estas enfermedades si se pone en contacto con un enfermo. ¿Ya? Bueno, ¿y cuáles son los signos y síntomas más importantes que sugieren una infección de transmisión sexual? Bueno, esos que les puse ahí. La secreción anormal, ya sea vaginal, pene o anal, dolor o sensación de ardor al orinar, dolor abdominal o menstrual severo, inflamación y dolor de los genitales, adenopatías inguinales para algunos patógenos, las lesiones que aparecen en piel y las mucosas para los que producen ulcerativas, o sea, las que producen el tipo de enfermedad de transmisión sexual que son del grupo de las ulcerativas, va a ser importante estas lesiones y también, bueno, el sangrado postcoital, intermenstrual, etcétera, que también son indicativos. Y bueno, algo que también es importante decir es cuáles son los factores de riesgo más importantes, aunque se deducen de todo lo que hemos hablado, pero evidentemente todo esto, no usar preservativo, el uso de alcohol y drogas porque te expones más fácilmente a tener parejas sexuales sin cuidado, tener los antecedentes de una infección de transmisión sexual previa. Generalmente se dice que cuando hay una hay dos y cuando hay dos hay tres, o sea, generalmente viene una acompañada de la otra. Bueno, el uso de objetos punzocortantes, drogas, con traspasársela de una persona a otra sin lavarla, etcétera. La falta de información sobre las formas que tienen de prevención, múltiples parejas sexuales. Fíjense que aquí dice jóvenes, pero en realidad no son solo los jóvenes. Todas las personas sexualmente activas están en riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual si no tienen en cuenta todas esas reglas que yo les he mencionado ahí. Bueno, le hablé de los síntomas y signos para que vean cómo se clasifican las infecciones de transmisión sexual y ya les adelanté que se
clasifican en las que se producen secreciones genitales y las que producen úlceras genitales. Y bueno, va a haber algunas de las proliferativas, pero generalmente va a estar muy asociada también a las que producen úlceras. Por lo tanto, la vamos a estudiar en la primera parte. En esta clase de hoy vamos a ver todas las ulcerativas y en la próxima clase vamos a ver las que se producen secreciones genitales. Entonces, si venimos acá en las ulcerativas, vamos a ver que hay varias bacterias, que son todas esas que están señaladas en rojo, que se manifiestan como úlceras genitales, que son las que tienen, las que vamos a ver porque son las que tienen más importancia en el país y que se ven con mayor frecuencia. Algunas de esas, otras no, pero bueno, en el caso del treponema va a ser súper importante. Y esta tabla lo que hace es compararle las características más relevantes entre ellas, ¿ya? Aquí fíjense que está, cómo se llama la enfermedad, cuál es el agente etiológico, el microorganismo que la produce, el tipo de ulceración que produce y si produce adenopatía o no y qué tipo de adenopatía produce. Y bueno, aquí tienen Treponema pallidum, subespecie en pálido que produce la sífilis, Hemófilo ducreyi que produce el chancroide, la Klebsiella granulomatis, ¿ya? Que produce granuloma inguinal, antes se llamaba así, por eso le puse ese nombre ahí. Y bueno, la Chlamydia trachomatis, pero acuérdense que son las variedades L que produce el linfogranuloma venéreo. Y eso ya nosotros vimos las clamidias, ahí yo les separé y les dije bien claro quiénes producen cada tipo de enfermedad, porque vimos varios tipos de clamidia. Bueno, el primero que vamos a ver vamos a hablar de la sífilis. Vamos a empezar hablando de la sífilis, que es el patógeno que ustedes hasta ahora no habían visto. Y como ven acá, la sífilis es producida, como dice ahí en rojo, por treponema, ¿ya? Y este es el treponema pallidum, subespecies pallidum. Ahí no se ve porque está ahí. Treponema pallidum pertenece, como dice ahí, al orden Spiroquetales, ¿ya? Que a su vez tiene dos familias. Una familia que es Spiroquetiaceae, que es esta que está aquí, y la Lespiroquetiaceae. Son dos familias distintas. Treponema, entonces, un género que se encuentra dentro de esa familia Spiroquetiaceae. Y si observan, tiene varias subespecies diferentes, ¿ya? Y la única que produce la sífilis y se transmite por contacto sexual es el Treponema pallidum, subespecie pálido. Los otros no hay en Chile, ¿ya? Son endémicos de países africanos y no lo vamos a ver nosotros. Son enfermedades de la piel que se transmiten por contacto directo. Y son todas esas que están ahí con esos nombres que tienen ahí y ahí yo les puse hasta la zona donde aparece con mayor frecuencia. Y esto es para que sepan la diferencia entre todas las bacterias que son en espirales, donde está Treponema, Leptospira y Borrelia, que tienen diferentes características en sus formas. Ya Leptospira ustedes la vieron y la conocen. ¿Qué características comunes, qué característica importante tiene casi todas las familias? Bueno, son helicoidales, que ahí se los hago ver. Tienen endoflagelo, acuérdense que son las únicas que tienen endoflagelo. Se asemejan a bacterias gram negativas, pero no tienen la membrana externa, por lo tanto, acuérdense, no son gram nada, ya eso lo dije con Leptospira. Son móviles, muy móviles, porque tienen ese endoflagelo y acuérdense que ese endoflagelo le da la característica de flexión y rotación, por lo tanto se mueven mucho más que el resto de las bacterias que tienen los flagelos normales, ¿ya? Se dividen igual por fisión binaria, igual que todas las bacterias, y que bueno, entre ellas hay diferentes grosores, las más finas entonces necesitan un microscopio distinto, una microscopía diferente para ser observada, y eso generalmente se usa la microscopía de campo oscuro, ¿ya? Para poderlas observar o tinciones especiales también. Y bueno, van a ver que algunas de estas también tienen una característica que son de crecimiento lento. Y bueno, lo más importante, recuerden que no toman la coloración de Gram, por lo tanto no se pueden dividir en Gram nada, ¿ya? Bueno, veamos entonces
Treponema pallidum, subespecie en pallidum, que es la que produce sífilis. Como no vamos a ver ningún otro Treponema pallidum en el curso, cada vez que yo me refiera a Treponema pallidum, voy a estar hablando del que produce la sífilis, ¿ya? Y es que se contagia por transmisión sexual. Porque ya les dije el resto de los Treponemas pallidum, que es lo que produce. Bueno, Treponema pallidum, ya les dije que son espiroquetas, pero son de las más delgadas que existen. Por lo tanto, solamente pueden ser observadas por esas técnicas especiales que tienen ahí. El campo oscuro, que es una de las que más se utiliza, son bien delgaditas, ¿ya? Y se ven moviéndose. Y algunas técnicas de tinciones especiales, puede ser inmunofluorescencia, también se pueden ver con contraste de fase. Eso que se ven dobladas así es porque cuando se tomó la foto se estaban moviendo y quedaron así porque se mueven mucho en la imagen, ¿ya? Y bueno, otra cosa que ya les dije también, que bueno, también se usa una técnica que se llama tinción argéntica, que lo que hacen es incrementar el tamaño, o sea, porque se observa con mayor facilidad. Y eso, fíjense que aquí como teñidas con esta inmunofluorescencia o la tinción argéntica también, vemos cómo se pueden ver mejor el tamaño de esa treponema. Bueno, no pueden ser observadas directamente a un microscopio común porque tienen, refractan a la misma longitud que el líquido que está en el fondo y por lo tanto no se ve. Por eso es que se necesita la microscopía de campo oscuro. Y ahí lo que se observa, ya les dije, es ese movimiento típico que es muy útil para hacer el diagnóstico, sobre todo en las fases tempranas de la enfermedad. Bueno, esta bacteria tiene una pared de peptidoglicano, pero es muy delgadita y por lo tanto acuérdense que no responde a la tinción de grano. Son móviles porque tienen los endoflagelos, ya eso se los dije. Aquí, bueno, el número de endoflagelos puede variar entre 3 y 6. Son aerobias estrictas, o sea, necesitan oxígeno. Se replican lentamente, fíjense que tienen un tiempo medio de generación largo, entre 30 y 33 horas. Y eso, bueno, después cuando hablemos un poquito más de la enfermedad, en parte puede explicar el largo periodo de incubación que tiene la enfermedad, desde el momento en que entra la bacteria hasta que se detectan los primeros síntomas, que es el llamado chancro de inoculación. Y estas bacterias tienen otra característica importante que se las puse ahí, que no pueden cultivarse in vitro. Es decir, por mucho que se siembre en el medio de cultivo, sea cual sea, no van a crecer. La única forma de propagarla es mediante la inoculación en testículos de conejo. Así es como único se pueden obtener grandes cantidades de bacterias para estudios de investigación, pero no se usa el cultivo como método para el diagnóstico porque no existe, ¿ya? Entonces hay que usar otras técnicas que son las que vamos a ver, o que es el diagnóstico directo, o vamos a ver después la serología, ¿ya? Y acá vamos a hablar un poquito de las envolturas de las bacterias que pertenecen al grupo de los treponemas. Tienen una envoltura particular y por eso merecen que es una diapositiva y una explicación de qué es lo que pasa, ¿ya? Esta envoltura no es compartida con otros géneros de bacterias. Acá, en ese esquemita que ustedes ven acá, podemos ver que si vamos desde el citoplasma hacia el medio externo, este es el citoplasma de la bacteria y este es el medio externo. Esos son los flagelos, esos son donde enganchan los flagelos y esto que está aquí es la adherencia, es un organelo de adherencia, ya ustedes se acuerdan, un tip, ¿ya? Eso lo habíamos visto también en los micoplasmas. Bueno, esta es la estructura de esos flagelos, están por dentro y rodean toda la leptospira como está señalado ahí, ¿ya? Por eso se mueven como si fuera un muelle y además rotan y se mueven mucho más rápido que el resto de las bacterias. Pero bueno, vamos a hablar de esto que está ahí. Fíjense que de aquí, lo primero que tenemos hacia adentro ya es la membrana citoplasmática. Y es una membrana citoplasmática como la de cualquier bacteria. Esta membrana tiene proteínas y juega un papel importante en todo lo que son los ciclos bioenergéticos, biosintéticos, etc.
Después tiene el espacio periplasmático, que es este que está aquí, ¿ya? Que ahí ese espacio es mucopeptídico, como un gel de glucoproteico, ¿ya? Y ahí se encuentra la pared celular. ¿Qué es esa? Este señalamiento que hay ahí, una pared celular bien delgada, que está señalada con esa raya que está en todo lo que es el espacio periplasmático. Y está compuesta de peptidoglicano, igual que el resto de la bacteria, lo que si se dan cuenta es muy delgada. Ya por encima de ese espacio periplasmático tenemos la membrana lipoproteica, o sea, la membrana externa, si ustedes piensan en una bacteria gram negativa. Y es una bicapa lipídica también, que tiene los fosfolípidos hacia el espacio periplasmático y con fosfolípidos y además tienen como un tipo de lipopolisacárido hacia la parte externa. Este tipo de lipopolisacárido no tiene actividad tóxica, o sea, no tiene actividad endotóxica y por lo tanto no está asociado con la patogenia de treponema pálido, ¿ya? Lo más importante acá es que acá afuera está rodeada la bacteria, esta es la última capa, la que da la parte más externa, sería esta verde que está acá. Vamos a encontrar esa capa que se llama la capa anfolítica externa, ¿ya? Capa anfolítica externa, como está escrito ahí. Y esta capa está compuesta, fíjense bien, por lípidos del huésped. Y eso es lo importante de esta capa. Esos lípidos, ¿de dónde los saca el treponema? Bueno, los va sacando, los va capturando la bacteria a través del daño que le va produciendo en los tejidos al huésped por acción propia de ese microorganismo y la acción propia de la respuesta inflamatoria del huésped que genera producto de la presencia de ese patógeno. Y lo que hace treponema es cubrirse con esos lípidos y por lo tanto, fíjense que cubre entonces todas las proteínas que puedan estar acá y es un mecanismo importante de evasión de la respuesta inmune de treponema. Bueno, vamos a hablar un poquitico seguimos hablando de la envoltura, por eso les dejo esta imagen aquí, pero vamos a hablar un poquitico del contenido proteico que existe en esa envoltura. Fíjense que esto que está acá, ya les dije, la membrana citoplasmática, este es el peptidoglicano, este es el espacio periplasmático y esta es la membrana externa, o sea, esta que está aquí, ¿ya? No le estoy hablando de la capa anfolítica. La capa anfolítica lo que hace es tapar todo eso que está ahí. Bueno, observen que en esas membranas, como ya les dije, están embebidas proteínas que conforman todo lo que es el aparato citoplasmático, sobre todo en esta, la membrana citoplasmática, la que está aquí abajo. Y eso es igual que en todas las bacterias, que las funciones fundamentales de todas esas proteínas que están ahí están relacionadas fundamentalmente con el transporte, el intercambio de material entre el citoplasma y el medio externo, ya. Pero también tienen otras proteínas importantes que están ubicadas en la membrana externa, ¿ya? Que es la parte que está aquí afuera, la que debería estar en contacto con el medio externo. Algunas de esas proteínas tienen actividad antigénica y el huésped no la reconoce como propia y entonces lo que hace es montar una respuesta inmune contra esas proteínas que están ahí. Algunas de estas proteínas son propias de treponema, subespecie pálido, ¿ya? Y también, como no son propias de treponema, sino lo que les quiero decir que lo tienen otros treponemas también. Y bueno, esas otras subespecies de treponema también pueden tener esas proteínas. Y hay también treponemas, ya que no son pálidos, son otros treponemas, que no ninguno ni pálido ni ninguna otra subespecie, son distintos, que también pueden ser parte de la microbiota. Entonces, esos treponemas no pálidos, que son parte de la microbiota y no son patógenos, también reaccionarían frente a esos tipos de anticuerpos. Con esto lo que yo le quiero decir es que esta membrana externa hay proteínas que no son específicas de treponema pallidum, subespecie pallidum, sino que son, la podemos encontrar en cualquiera de los demás treponemas.
Pero en esa misma capa que estamos comentando acá, sí vamos a encontrar otras proteínas que van a estar en mucho menor cantidad, y ahí yo se las puse, ¿ya? Les puse los nombres, ¿ya? La TP viene de traponema, TPO 751, por ejemplo, como la que está ahí, o la TP17, que es otra que le señalo ahí, que tienen una función importante. Esas son las adesinas, ¿ya? Y particularmente la más importante es esa que les pongo en negrita, la TPO 751, que es la palilicina, ¿ya? Que es, hoy en día se sabe que es la que se adhiere a la minina. Esa es la función fundamental que tiene, además de degradar coágulo. Esas son las dos funciones fundamentales que tiene esa proteína. Tienen ahí otras dos proteínas que no se las puse en oscuro, pero que también son importantes porque le permiten a la bacteria adherirse a fibronectina. Y eso va a ser también un paso importante, como vamos a ver un poquito más adelante, en la patogénesis de la bacteria. Y bueno, ese grupo que está ahí le proporciona adherencia, ¿ya? Esta es la laminina y esta a fibronectina. Lo que pasa acá, como les dije ahí, como está escrito, es que estas proteínas están en muy poca cantidad y por otra parte, estas proteínas también sufren variación antigénica, volviéndose entonces irreconocible para el huésped porque constantemente es una proteína nueva, no alcanza a montar una respuesta inmune cuando ya tiene que estar respondiendo a otra y el microorganismo se sigue multiplicando y se sigue multiplicando. Esto, evidentemente, es una de las causas que impide el desarrollo de una vacuna frente a Treponema pallidum. No hay un blanco que pueda, en realidad, cumplir las funciones para levantar una respuesta inmune específica. Y bueno, estas proteínas que están ahí, mayoritariamente son adhesinas, casi todas. Son pocas, como ya les dije, y generalmente están, ¿se acuerdan cuando les puse los extremos acá? Ahí están las adhesinas. Entonces, no están distribuidas por toda la bacteria, por lo tanto, es bastante poca la cantidad que hay de estas proteínas. Bueno, si empezamos y sumamos todo lo que ya yo he dicho, que son diferentes atributos que tiene esta bacteria, ahí es como se puede llegar a entender cómo produce enfermedad este patógeno. Por un lado, tenemos que la bacteria es mótil, muy mótil, y ya les dije por qué y cómo y qué pasaba con ese flagelo. ¿Ya? No solo le permite la invasión a tejidos, sino también escapar del tejido dañado y pasar a circulación. Y bueno, de hecho, la enfermedad es una enfermedad sistémica, es decir, que desde el principio de la enfermedad esta bacteria circula por todo el organismo y ustedes van a ver cómo es una enfermedad crónica, ¿no? Y cuando no se trata, ¿ya? Pues si se trata en los primeros estadios es curable, pero cuando no se trata puede llegar a ser una enfermedad crónica y aparecer después de 10, 20, 30 años de haber padecido la lesión primaria. Y bueno, esta bacteria tiene una molécula, como ya les dije, muy semejante al lipopolisacárido los gran negativo, pero no tiene actividad endotóxica, por lo tanto, no participa en la patogénesis. Ya eso yo se los dije. No produce ninguna exotoxina ni otros esos productos que sean relevantes. El único descrito hasta ahora es esta, la hialuronidasa, ¿ya? Que pudiera estar asociado a la virulencia de este patógeno, pero no hay nada concluyente que este sea un factor relevante para el daño tan grande que se produce en el tejido producto de la presencia de treponema. Y bueno, aquí hay factores que sí van a ser relevantes, que son los que yo más o menos he ido ya diciendo, y que van a jugar un papel importante. Y aquí están las adhesinas, las mismas. Por ejemplo, tenemos esta, la treponema, la adhesina treponémica 155 y la 483, que son esas dos que están ahí, que participan en la unión a fibronectina. Y esto es importante porque fíjense lo que yo les pongo aquí abajo. Cuando esas dos adhesinas que están en los extremos, como ya lo expliqué, en los extremos apicales de la bacteria, se unen a fibronectina en el interior de los vasos sanguíneos, entonces se producen las células endoteliales, que son las que tapizan esos vasos, la expresión de esa molécula que está ahí, la ICAM1, ¿ya? Es una molécula de superficie. Entonces, fíjense
esa ICANN1 es ligando a su vez del receptor CD43 que se encuentra en los monocitos. Lo que se produce entonces es que estos monocitos se van a adherir a la pared de los vasos, van a ir reduciendo la luz de estos vasos sanguíneos hasta un punto tal que hace que la circulación se vea prácticamente impedida. Y esto produce, como ya yo les puse ahí, un fenómeno isquemio, una isquemia localizada. Y bueno, si sumamos ese efecto a lo que también se traspasan otros productos que están en el plasma, y está también la secreción de citoquinas proinflamatorias por parte de las células que también están tapizando la luz vascular, se produce entonces ese fenómeno que está acá, que es ese que le quiero señalar con esa fotografía, que se denomina endoarteritis obliterativa, como dice ahí, está marcado en negrito. Y esto explica la mayoría de las lesiones que se producen en la sífilis. Y bueno, de esta manera, mucho de lo que constituye la enfermedad no es el daño en sí por el microorganismo, sino son todos estos mecanismos de evasión que yo les he dicho, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Y básicamente es este enmascaramiento que tiene la bacteria de sus fosfolípidos, se enmascara con los fosfolípidos del huésped, disculpen, y también con proteínas del huésped. Y acuérdense que también es capaz de generar anticuerpos frente a estos fosfolípidos y estas proteínas que son propias del huésped. Y bueno, durante la enfermedad, el huésped reacciona y genera anticuerpos contra también las proteínas que están en la superficie de treponema. Pero como les dije, acuérdense que son muy poquita cantidad. Hay otras que están inalcanzables porque si se recuerdan acá, les dije que estaban en el espacio periplasmático, por lo tanto eso no es alcanzable, ¿ya? Y otras hacen variación antigénica, que también se lo dije. Entonces, por lo tanto, la respuesta inmune es incapaz de eliminar al microorganismo. Y bueno, así vemos como mucho del daño en el huésped no es efecto directo de la bacteria, como les dije, sino es un efecto indirecto. Porque lo que se está promoviendo, el daño, se está produciendo y se está promoviendo por parte de la bacteria un daño en el huésped, un daño del mismo huésped hacia él mismo. Bueno, veamos cómo es que se forma la primera lesión o lesión primaria denominada chancro o chancro de inoculación, también se llama así. Bueno, lo primero es el contacto que se produce o la llegada del microorganismo a través del contacto sexual que permite entonces que la bacteria pase de un individuo enfermo que tiene una lesión hacia un individuo sano. Y eso ocurre generalmente durante el acto sexual. Ya que es común que durante este acto los epitelios sufran algún tipo de microaberración, ¿ya? A través de estas es que la bacteria entonces penetra, ¿ya? Y una vez que ingresa, lo que va a hacer es replicarse, ¿m? Y a medida que esto ocurre, la bacteria va a ir interrelacionándose con las células en ese sitio de inoculación y se produce la liberación de factores quimiotácticos, que son factores quimiotácticos para células mononucleares. Acá, fíjense que no se produce la migración de polimorfo, ¿ya? De linfocitos polimorfonucleares, por lo que eso, la lesión, ustedes van a ver que es una lesión que no es purulenta, ¿ya? No hay pus. La bacteria se sigue multiplicando y a medida que eso ocurre, empieza a escapar de este sitio. Y también ahí se va produciendo una necrosis importante y se va ampliando el tamaño de la lesión. Pasan los días y esa lesión comienza a sufrir una necrosis. Los bordes de la lesión, de esa lesión incipiente que está aquí, se empiezan a elevar. ¿Ya? Por eso se dice, ustedes van a ver que es una úlcera de tipo indurada, ¿ya? Hasta que llega un momento que eso puede ocurrir, fíjense, como dice aquí, fíjense, todo esto es en el tiempo y puede ser entre los 3 y 90 días, con una media de un periodo de 30 días, es que se llega a formar lo que ya se llama el chancro sifilítico
Ya les dije, pues hay pacientes que en 3 días, o sea, generalmente son los pacientes inmunodeprimidos, y hay pacientes que en 90 días, y puede ser producto también incluso de la cantidad de treponema que llega al sitio de inoculación. Y bueno, ese chancro ya les dije que tiene una característica muy importante que lo va a distinguir de otras lesiones ulcerativas, por ejemplo, del herpes, que ese chancro es indoloro, no duele, ¿ya? Esta lesión con estas elevaciones induradas, ¿ya? Como la describen, y además de eso no duele. Muchas veces, ustedes van a ver después más adelante, que como no duele, hay veces ni van al médico. Entonces ahí es donde está el peligro de pasar a una sífilis secundaria, una latente, y después llegar a una terciaria que compromete ya la vida del paciente. Bueno, en el paciente masculino, evidentemente se ve, y como se ve chancro, evidentemente eso va a permitir un diagnóstico en esta etapa, que es la etapa primaria, y se puede hacer tratamiento y acabar, eliminar la sífilis. Pero si no se ve, el individuo no sabe de su presencia, y el problema acá evidentemente mayor es en la paciente femenina, porque si se hace el chancro, que es indoloro, y se hace interno dentro del tracto genital, evidentemente va a ser muy difícil de ver, y la paciente no va a acudir al médico, pero si tiene relaciones sexuales sí puede transmitir la sífilis, ¿ya? Entonces ahí es un problema importante. Y bueno, en la foto que está abajo, yo les puse varias fotos ahí, es que quiero que sepan que hay otras localizaciones de ese chancro sifilítico, de esa lesión inicial o esa sífilis primaria que se le llama. Y bueno, ustedes saben que el contacto sexual entre la lesión o tejido infectado y el tejido sano, ese contacto puede ocurrir de diferentes maneras, y por eso no debe extrañarse que aparezca el chancro en cualquier otro lugar. Ahí yo les puse las manos, el cuello, la barriga, la lengua, los labios, ¿ya? Y incluso miren, aquí está una lesión en el ombligo. Por lo tanto, en cualquier lugar puede aparecer esa lesión. Y bueno, acá más o menos para ver qué es lo que pasa después que aparece ese chancro, que viene en la sífilis secundaria, si no se trata, por supuesto, la etapa de lactancia y posteriormente la etapa terciaria. Bueno, en los pacientes sin tratamiento, el chancro puede curar espontáneamente. Muchos no van al médico y entonces van a pasar a lo que se llama la etapa secundaria o el secundarismo, y evidentemente si no se tratan tampoco en esa etapa, pasan a lo que es la latencia y la etapa terciaria. Y bueno, les repito nuevamente, esto es lo que ocurre sin tratamiento. Esta es la historia natural de la enfermedad. La sífilis secundaria, que es esta que está aquí, corresponde a la diseminación, a la respuesta de la diseminación hematógena del treponema pallidum. Y se manifiesta dentro, como ven ahí, dentro de los 6 primeros meses post-infección, y habitualmente ocurre entre las 6 y las 8 semanas de haber tenido el brote o el chancro sifilítico o la úlcera que se produce por la presencia del treponema. Bueno, ¿qué caracteriza? Aquí, a partir de esa semana, empiezan a aparecer distintos brotes de lesiones, ¿ya? Y que cada brote va a durar aproximadamente 2 semanas. Y este periodo se acompaña a menudo de síntomas generales o pseudogripales: fiebre, cefalea, decaimiento, rash cutáneo, linfadenopatía también generalizada. Y por eso se dice que en esta etapa es la gran imitadora, ¿ya? Muchas veces se confunde con muchas otras enfermedades, y es una sífilis lo que está produciendo estos cuadros. Y bueno, las lesiones cutáneas más frecuentes que se producen en esta etapa son de tipo mácula eritematosa, ¿ya? No pican, ¿ya? Y están distribuidas simétricamente, tronco, extremidades. Y otra cosa importante es que no respeta las palmas de las manos, ni en la palma de las manos, ni la planta de los pies. Y bueno, eso es lo que se denomina exantema sifilítico, ¿ya?
Y también puede presentarse como maculopápulas, pápulas eritematosas igual, que también pueden observarse en en las manos y en los pies. Y estas lesiones papulares, cuando aparecen en los genitales o perianal, se maceran por la humedad y adquieren un olor fétido. Y ahí a esta lesión que se produce, en estos casos, se le denomina condilomas planos, que no tiene nada que ver con los condilomas que produce el virus del papiloma humano. Ya les comenté, no sé si se los comenté, que el chancro o esta lesión primaria, ahí hay muchos treponemas. Y que a partir de ahí es que se contagia otro huésped. Y que eso va a ser importante porque se puede hacer un diagnóstico directo. Uno puede tomar la muestra. Si hay un microscopio de fluorescencia, puedo aplicar microscopía de campo oscuro y se puede hacer el diagnóstico y ver directamente el microorganismo al microscopio con esas técnicas que le estoy diciendo que son técnicas especiales. Y bueno, acá en la etapa secundaria, que también hay lesiones, ¿ya? Esas lesiones también tienen treponema y por lo tanto también aquí la enfermedad es muy contagiosa. Estas son las dos etapas más contagiosas de la enfermedad. Y también uno puede tomar de ahí muestra y hacer lo mismo que les expliqué que se hace con la muestra a partir de la lesión del chancro. Bueno, hay pacientes que también en esta etapa tienen compromiso del cuero cabelludo, con alopecia en parche, también puede haber linfadenopatía en esta etapa secundaria, puede haber compromiso en el sistema nervioso central, en pocos casos, otros también produce, afecta también, como les dije, el sistema nervioso central y produce neurosífilis, oftalmia sifilítica, que es característica también de esta etapa, hepatitis, osteoartritis, otra gran cantidad de manifestaciones que por eso ya les dije también que era la gran simuladora, la calacífilis. Y finalmente viene esta etapa que está acá, que la última es la etapa terciaria, pero intermedio, fíjense que hay una etapa de latencia, que se divide en una etapa de latencia temprana y latencia tardía. La latencia temprana es una etapa que es asintomática y la única forma que hay de diagnosticarla es por serología, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y se llama sífilis latente temprano porque es la que se produce hasta un año después de haber tenido esta lesión primaria que está aquí. La otra, que es la etapa latente tardía, es cuando el tiempo que ha transcurrido es más de 12 meses, ¿ya? Y bueno, la sífilis latente, como ya les dije y como dice ahí, puede durar entre 10 y 30 años. Después de haber tenido este episodio o este chancro primario o esta sífilis primaria que le llaman. Y lo más importante que aquí los individuos son asintomáticos, ¿ya? Y ustedes van a ver entonces que la única forma que tenemos aquí es la serología. La serología también puede servir acá y puede servir acá, pero aquí diagnóstico directo no se puede hacer. Bueno, todo lo que pase más de un año del episodio primario, acuérdense que ya entra en lo que se llama etapa de latencia. Igual, lo más importante es que es una etapa sintomática que se propaga, pues se puede extender durante muchos años. Y bueno, la enfermedad no es transmisible. O sea, en esta etapa que está aquí, las personas no transmiten la enfermedad. No hay signo, ¿ya? Pero puede presentarse algún compromiso del sistema nervioso central y pudiera ser también un primer indicio. Y por último tenemos la sífilis terciaria. Es la etapa ya destructiva de la enfermedad. Y aquí se desarrolla muchos años después de esa infección primaria. Y recuerdo nuevamente que esto sucede en pacientes no tratados o tratados inadecuadamente, que son los que llegan a esa etapa terciaria. Y bueno, la enfermedad acá es no transmisible igual. Y aquí sí pueden haber varias manifestaciones que son bien complicadas. Puede haber sífilis cardiovascular, los gomas sifilíticos, ¿ya?
que son esas lesiones granulomatosas que pueden aparecer en la piel, mucosa, en los huesos, ¿ya? Es muy raro encontrar estas manifestaciones en el día de hoy, muy raro encontrar personas que lleguen a esta etapa terciaria. Y bueno, una cosa que quiero que lo vamos a ver después en infecciones del sistema nervioso central, pero es que la neurosífilis se puede manifestar en cualquiera de las etapas de la enfermedad. Y eso es algo importante, pero no se los explico completo aquí porque lo vamos a ver, como les dije, en sistema nervioso central. Y bueno, vamos a hablar de diagnóstico, aunque ya hemos hablado algo. Primero, que tienen que tener presente que todo paciente con lesión genital debe descartarse una sífilis, ya porque se pierde la posibilidad de tratar si era una sífilis. Y bueno, para esto tienen varios exámenes disponibles. Tienen el diagnóstico directo, que ya les dije, campo oscuro de la lesión o las tinciones o inmunofluorescencia, que se puede hacer a partir de raspado de la úlcera, ya sea en la lesión primaria o en el secundarismo, cuando hay lesión en la piel. Y además de eso, también tienen el método indirecto, que es la serología. Ustedes van a ver cómo vamos a tener métodos treponémicos y métodos no treponémicos. O sea, métodos serológicos, que son métodos indirectos, que van a ser, ya les digo, que detectan antígenos propios del treponema, y métodos que detectan anticuerpos producidos frente a treponema, y vamos a tener métodos que detectan anticuerpos que se producen, que no son específicos de treponema. Por eso se llaman treponémicos y no treponémicos, ¿ya? Eso lo vamos a ver de todos modos más adelante. Y bueno, esas imágenes que están ahí evidentemente corresponden al chancro. Y como esas lesiones son tan ricas en treponema, se puede hacer microscopía, como ya yo les expliqué, cualquiera de esas técnicas que les dije. Ahora, los test serológicos, ¿ya? Los test serológicos, como les dije, se dividen en estos dos, los treponémicos y no treponémicos. Los treponémicos, estos que están acá, son los que buscan anticuerpos, ya sea IgG o IgM, específico frente a treponema pálido, ¿ya? Y los no treponémicos, fíjense que lo que buscan son anticuerpos tipo IgG o IgM que van a ser que no son específicos para treponema, ¿ya? Porque fíjense que lo que ella detecta son anticuerpos que se producen frente a distintos productos, cardiolipina, colesterol, leciticina, que son sustancias que se producen en los tejidos dañados, ¿ya? Los tejidos que daña treponema, entonces también el organismo produce frente a estas sustancias que están ahí anticuerpos. Entonces, por eso no son específicos. Y ese daño celular y que se produzcan esas sustancias que le estoy diciendo, también puede ser producida por otras enfermedades. Por lo tanto, una prueba no treponémica positiva siempre hay que confirmarla. Eso va a ser importante que lo tengan en cuenta. Bueno, por lo tanto, esto positivo no asegura que sea una enfermedad sifilítica y tienen que ver si efectivamente y confirmar con un test treponémico. Ahora, vamos a irlo viendo cada uno por separado. Estos son los no treponémicos. Aquí están, hay más, pero bueno, los más importantes y los que se usan con mayor frecuencia, BDRL y el RPR. Esos son los dos más importantes. La diferencia, el principio es el mismo, la diferencia es en la forma en que se hace, ¿ya? Esto se tiene que mirar a microscopio, una reacción de coagulación que se mira a microscopio, y este se puede hacer en plaquita y está marcado con carbón y por lo tanto es más fácil de ver cuando hay precipitado. Esa es la única diferencia en el test como tal. Y bueno, esta técnica, la de BDRL, lo que se utiliza generalmente es el suero del paciente y es una reacción, como le dije, de floculación y se dice si es positivo o negativo. En este caso, en el primero se mira a microscopio y en este es a simple vista. Como dato importante, les comento que esta prueba que está aquí, la BDRL, está validada, es la única prueba que está validada para la detección de anticuerpos no treponémicos en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, es el único método válido de diagnóstico para las neurosífilis. Pero ya les dije, lo íbamos a ver después, en otra clase. Acá es importante también que estas pruebas no treponémicas pueden presentar
lo que ya ustedes conocen que es el fenómeno de prosona, que son los falsos negativos, ¿ya? Y bueno, ¿eso dónde ocurre? Recuérdense que son en muestras que están fuertemente reactivas, que tienen mucho anticuerpo, ¿ya? Y si no se diluyen lo suficiente, entonces evidentemente aparecen esas primeras como negativas y no van a haber nunca una reacción positiva porque no lo titularon, no hicieron títulos con diluciones seriadas, ¿ya? Y bueno, estos son importantes, estos test, que los no treponémicos de manera general, para evaluar la eficacia del tratamiento, ya que los títulos de estos anticuerpos deben ir disminuyendo a medida que se da el tratamiento frente a treponema. Y bueno, miren en estas diapositivas que tenemos acá, cómo se mueve el BDRL, que es lo que está representado, como marcador serológico en cada etapa de la sífilis. Aquí tienen la sífilis precoz, la sífilis tardía, señala en la precoz siempre está la primaria, la secundaria y la latente precoz, y la sífilis tardía es la que es la latente tardía y la terciaria, ¿ya? Por eso están así separadas. Esto es lo que sucedería sin tratar. Fíjense donde el BDRL da positivo, puede dar en la primaria, sobre todo ya avanzada un poco la enfermedad, ya cuando el chancro está bien establecido, al principio puede que dé negativo. Es muy útil en la secundaria, siempre va a dar positivo, igual que en la latente precoz. Y ya aquí también, y fíjense cómo en la terciaria es al revés, ¿ya? Lo que va haciendo es pasando de positivo a negativo este test. Y que si es un paciente que está tratado, aquí abajo está la respuesta. Aquí se hace negativo si es una sífilis primaria, aquí en una secundaria también negativo, en una latente precoz también ese BDRL se hace negativo y sin embargo fíjense cómo en la sífilis tardía se mantiene positivo y puede que se mantenga positivo con tendencia a volverse negativo con el tiempo. Y aquí está una tabla donde les dice los porcentajes, ¿ya?, de especificidad y sensibilidad de la técnica. Miren las dos, yo les puse, pero el más importante ya les dije que es BDRL. Fíjense cómo para la sífilis secundaria tiene un 100% de sensibilidad y especificidad del 98%. Por lo tanto, es aquí, en este grupo, donde mayor uso tiene, secundaria y la latente temprana. Ya aquí va a depender del estadio del chancro para saber si en cuál de estos dos podemos hacer el diagnóstico. Y en la tardía baja, empieza a bajar grandemente la sensibilidad del test. Y aquí les hice lo mismo, ¿no ve? Aquí tienen las etapas, inicio, cuánto dura, qué tipo de lesión y cómo da el BDRL y qué sensibilidad tienen cada uno de ellos. Aquí tiene la sífilis primaria, la secundaria, la latente y la terciaria. Y lo único que le agregué acá es que, por ejemplo, aquí los positivos son 1 en 8, que son títulos bajos. Y aquí, sin embargo, ya en la sífilis secundaria los títulos se van a elevar. Ya pueden ser 1 en 32, pueden ser más. Y aquí está peor el fenómeno de prosona. Y bueno, aquí que puede quedar positivo durante muchos años. Y que por eso es que aquí aparecen los dos colores en esa etapa que está ahí. Bueno, acá tenemos las pruebas treponémicas, ¿ya? Estas se utilizan generalmente para confirmar, como ya les dije, ¿ya?, los casos positivos de las pruebas no treponémicas. Y bueno, estas pruebas sí producen muy pocos falsos positivos y bueno, eso puede ocurrir, hay veces en pacientes que tienen mononucleosis, lepra, borrelia, porque la lepra, las borrelias también, acuérdense que son espiroquetas y también tienen reacción cruzada, pero eso es muy baja proporción. Y bueno, son muy útiles también para la confirmación, que para eso es lo que se usa. Esos son hay más que esos. Yo les traje los 3 que más se usan. Este es el más utilizado. Acá se hace en el ISP. Eso no se hace normalmente, se mandan a hacer. Y este grupo de test no son útiles para seguir el tratamiento, ya que generalmente se mantienen positivos durante un tiempo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hasta en un 80% de los pacientes
con tratamientos y los no tratados, estas técnicas, estos test pueden dar positivo. Y lo otro es que estas no están homologadas para usar en el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto no se pueden usar en neurosífilis. Y bueno, otra cosa importante es el antígeno que se usa aquí, porque yo aquí lo que tengo es el suero del paciente, estoy detectando la respuesta del paciente frente a la infección por treponema. ¿Quién uso como antígeno en el test? Lo que se usa es un preparado de treponema pallidum, especie pallidum, para detectar entonces la reacción del organismo frente o la producción de anticuerpos frente a este patógeno. Y bueno, acá estos son los estadios de la sífilis, los posibles resultados, fíjense, utilizando todos los test que yo les he dicho, como la microscopía de campo oscuro, como las pruebas no treponémicas. Aquí tenemos, bueno, aquí están los estadios, ustedes saben que esta es la primaria, secundaria, la temprana, y esta es la tardía, y ahí están los días entre uno y otro, y esto es acuérdense, antes del año, es tardía temprana. Y aquí están los test primero, los no treponémicos, y después tenemos algunos de los treponémicos. Igualmente tenemos acá, fíjense cómo puede ser positivo o negativo. Estos que están acá son los test no treponémicos. Y bueno, ya les expliqué lo que sucede con la neurosífilis también en el caso de todos esos resultados. Y acá otra tabla. Aquí tienen los treponémicos y los no treponémicos. ¿Cómo se interpreta cuando uno da positivo, cuando uno da negativo, cuando los dos dan negativo? Entonces, ahí esa es la forma de interpretar. Fíjense que, por ejemplo, un treponémico positivo y un no treponémico negativo, miren cuántas cosas pueden suceder. Por lo tanto, hay que pensar muy bien en el diagnóstico de la sífilis. Y bueno, el tratamiento aquí es penicilina, siempre penicilina G benzatínica, ¿ya? La sífilis primaria, secundaria y la latente precoz. Y bueno, las tardías también, y la neurosífilis también es penicilina por vía intravenosa. Y estos son los tratamientos que propone Chile, o sea, el que usa, no que propone, el que usa Chile para la sífilis, los distintos esquemas de tratamiento. Y siempre ahí está la penicilina benzatínica, ¿ya? Y el único tratamiento frente a la neurosífilis es la penicilina G intravenosa. Bueno, ¿cómo se previene? Ya les dije que no hay ninguna vacuna. Lo más importante son todas esas medidas que ya les dije al principio de la clase, el screening en las embarazadas, el screening también en los individuos que tienen antecedentes de infecciones de transmisión sexual, lo que son de alto riesgo, todos los pacientes VIH y que están diagnosticados con sífilis deben hacerse siempre la serología, ¿ya? Todos los pacientes con sífilis se hacen serología también para VIH. Los pacientes con VIH se les debe hacer serología para la sífilis. Lo importante es reportar los contactos y tratar a las parejas y todos los posibles implicados. Acuérdense que aquí el periodo de incubación puede durar hasta 3 meses, ¿ya? Eso va a ser importante porque no hay otras enfermedades de transmisión sexual que el periodo de incubación es más corto y recuerdan fácilmente cuáles fueron los contactos, pero en el caso de 3 meses, los pacientes de alto riesgo, por ejemplo, que tienen múltiples parejas sexuales, hay veces que no recuerdan o no logran decir todas las personas con que tuvieron contacto durante esos 3 últimos meses. Eso va a ser también importante tenerlo en cuenta acá, que fíjense, hasta 3 meses antes puede haber transmitido por contacto sexual la persona la sífilis. Y bueno, algo súper importante acá es la prevención. En la prevención es la educación, ¿ya? El uso del condón se mantiene como una de las medidas más importantes de prevención de la sífilis. Y por acá tenemos otra enfermedad ulcerativa, que es el charco branco o chancroide, que es producida por Haemophilus ducreyi. Ya yo les pasé a ustedes todas las características de los hemófilos. Ustedes saben que son microorganismos gram negativos, todo eso ya ustedes lo saben. Les voy a decir lo que es distinto en este caso, ¿ya? Este agente igual tiene las mismas fimbrias tipo 4, tiene los lipo-oligosacáridos, que eso también lo vimos cuando vimos hemófilos.
Acá hay una diferencia importante y se las puse ahí, que tiene una toxina que es la CDT, que lo que hace es interferir con el ciclo celular y como inhibe el ciclo celular, altera muchas funciones normales, tanto de las células epiteliales como de las células inmunes. Y bueno, lo que acá sucede es que se destruyen, se deforman las células y mueren. La bacteria se mantiene extracelularmente adherida a los componentes de la matriz extracelular, ya sea colágeno, fibronectina, laminina. Y recuerden que como todo buen gran negativo, también aquí están las OMP, las porinas de membrana externa que provocan, como vimos para Haemophilus influenza, que provocan que se deposite fibrina sobre la bacteria y también ayuden a evadir la respuesta inmune. Y bueno, durante el desarrollo de la lesión típica, que es esa que están ahí, puede ir desde una pústula hasta una mácula y después se ulcera. Ahí sí hay un influjo importante de polimorfonucleares, ustedes los ven ¿ya? En las lesiones. Y macrófago, ¿ya? Que todo eso va a colaborar con lo que es el desarrollo como tal de la lesión. Aquí está la lesión en el pene y aquí está la lesión que se produce en el ganglio. Bueno, hay otras OMP de porina que lo que hacen también es impedir que la bacteria sea fagocitada y eso facilita la diseminación de la bacteria y también está asociada a mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Y el otro grupo que ya lo vimos también, lo único que les traigo la tabla para que recuerden son las clamidias. Ya ustedes vieron todas las características de las clamidias, ya vimos todo cómo producen el daño, ya vimos todo lo del operón triptófano, de dónde la sacan el triptófano, las bacterias, las clamidias que son urogenitales, etcétera. Todo eso lo vimos. Y bueno, estamos ahora viendo las clamidias que producen un tipo de infección de transmisión sexual que son las llamadas ulcerativas. Y dentro de esas está la clamidia trachomati, pero solamente las variedades L, ¿ya? Que producen el linfogranuloma venéreo, ¿ya? Porque acuérdense que hay otras enfermedades urogenitales, pero que lo producen las serotipos de IK, ¿ya? Y las que ya vimos, que también está la neumonía del lactante, que es porque el niño la adquiere en el canal del parto porque la madre es portadora. Entonces ya todo eso también ustedes lo tienen, ustedes tienen que ir a repasar eso nuevamente, en su libro de texto está bien descrito todos los tipos de clamidia. Y bueno, volvemos al linfogranuloma venéreo, que es lo que nos compete en esta clase. Ustedes ven, no tiene mucha importancia porque es endémico de climas tropicales. Hay algunos países de Sudamérica que tienen linfogranuloma venéreo. En Chile circula también el linfogranuloma producido por la clamidia trachomatis, serotipo L1, L2 y L3. Se transmite por contacto sexual, ¿ya? Hay personas que cursan la enfermedad de manera asintomática y eso ya yo les dije el peligro que representan los asintomáticos y es una enfermedad que se puede presentar de manera sistémica. Y miren acá los estadios, los distintos estadios de la enfermedad. Este es el primer estadio, que aparece de 3 a 30 días de contagio, donde se produce esa mácula pápula ulcerada que parece herpes y cura solo, sin secuelas ninguna y terminó. Hay un segundo estadio que se produce 2 a 6 meses posterior al primer estadio. Fíjese que tiene muy parecido a lo que parece con la sífilis y que da una adenopatía unilateral que incluso llega a drenar. Esto es más común en los hombres. Y aquí ya aparece una clínica sistémica, ya hay otros órganos que pueden estar afectados, el paciente tiene otras manifestaciones. Y el tercer estadio, que puede ser en meses o años, y ahí sí deja muchas secuelas y deja cicatrices, y lo más grave acá es esto que deja los genitales hipertróficos y también el linfoedema es la parte más
crítica de la enfermedad. Y bueno, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Si se acuerdan, las clamidias ya no se pueden cultivar, se cultivan única y exclusivamente en medios de cultivos con células porque son patógenos intracelulares obligados, pero uno puede hacer un diagnóstico directo a partir de las lesiones, tiñendo para ver los cuerpos, ¿se acuerdan? Estos cuerpos de inclusión. Si haces el cultivo no es en medio de cultivo, es en medio con células, ahí se ven las células. Uno puede a partir de ahí después hacer un ELISA, etcétera. También se puede hacer, tomar la muestra, hacer un PCR, que es una de las técnicas que más se usa. Y también métodos indirectos, fijación del complemento, inmunofluorescencia, el ELISA, que también sirve para el diagnóstico del linfogranuloma venéreo por clamidia. Y bueno, esto es más o menos cómo se hace el flujo diagnóstico. Depende de dónde esté, uno toma la muestra rectal, con hisopado, o aspirar el bubón. El bubón es esta lesión que tenían ahí, ¿ya? Y también la muestra de la úlcera, con muestra uretal, endocervical o el primer chorro de orina, ¿ya? Y bueno, hacer los test. Ya les dije que el PCR es uno de los más importantes y eso se manda, les dije, a los laboratorios de referencia. Puede ser positivo o puede ser negativo. En el caso de que sea positivo, es un probable linfogranuloma, se deriva y se busca si es el L1 o L2, L3, la clamidia que está produciendo el linfogranuloma. Y si es negativo, ya se descarta, ¿ya? Y el tratamiento acá es doxiciclina, ¿ya? También puede haber un tratamiento extra que es aspirar el bubón para eliminar un poco de bacteria y se pueden usar otros tratamientos antimicrobianos. Y el último es el granuloma inguinal o la donovanosis o granuloma inguinal o granuloma venéreo. Tiene todos esos nombres que le estoy diciendo ahí está puesto todos los nombres. Que es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual también inflamatoria, que es crónica, es muy rara y es una enfermedad que generalmente tiene una localización típica anogenital y lo causa una bacteria que ya ustedes conocen también. Ustedes conocen a Klebsiella pneumoniae, bueno, esta es Klebsiella granulomatis, esto es una bacteria gram negativa y este organismo es intracelular, es también pleomórfico, ya tiene un tiempo de incubación que puede llegar a meses y eso es algo atípico para hacer una Klebsiella, ¿ya? Es una enfermedad muy prevalente en determinadas áreas geográficas, muy asociada a áreas rurales del trópico y del subtrópico. Ahí está Nueva Guinea, Sudáfrica, Brasil, la India. También se ha visto en el norte de Australia también. Hay algunos casos en Centroamérica y el Caribe. Y en este grupo de países, por ejemplo, hay países que reportan, como Perú, que es la primera causa de úlcera genital crónica en pacientes que son inmunocomprometidos, ¿ya? Entonces, yo les comento para que conozcan que también existe y que hoy en día, con haber más pacientes infectados con VIH, aparece con mayor frecuencia esta enfermedad de transmisión sexual de tipo ulcerativa. Y bueno, igual tiene un periodo de incubación que les dije que es prolongado y igualmente primero aparece un nódulo cutáneo que es no duele y que ese nódulo va creciendo, se va convirtiendo en lo que es la lesión típica, que es esa que le estoy poniendo ahí en la fotografía, que es húmeda, lisa, de color bien rojo carnoso y el olor es bien desagradable, ¿ya? Esa lesión aumenta de tamaño lentamente, se ulcera y se disemina a otras áreas de la piel, y miren cómo se puede diseminar a otras áreas. Y luego que curas dejan cicatrices, ¿ya? Que aparecen, la dejan y van deformando en las lesiones que secundarias o las lesiones que siguen después van deformando los genitales. Y fíjense que también acá, como se altera tanto la piel en esos sitios, pueden aparecer infecciones secundarias por otras bacterias también, ya que también pueden ocasionar destrucción tisular.
Y bueno, aquí es infrecuente las adenopatías, puede suceder, pero no ocurre con tanta frecuencia como ocurre en las que vimos anteriormente. También esta bacteria se disemina, ¿ya? Acuérdense que le dije que era intracelular, ¿ya? Se disemina, puede llegar a huesos, articulaciones, hígado, y bueno, no es una enfermedad mortal, es una enfermedad que deforma, incómoda, etcétera, pero aún sin tratamiento, rara vez los pacientes fallecen producto de esta enfermedad. Y bueno, el diagnóstico es ese que está ahí. El diagnóstico fundamental es el diagnóstico directo y es buscar eso, los cuerpos de Donovan, ¿ya? Que se hace con una coloración de Gienza. ¿Y qué es esos cuerpos? Son bacilos al interior de los macrófagos. Esos son numerosos bacilos que están en ese citoplasma de los macrófagos y se ven, como ya les dije, con esa tinción a partir de una muestra de raspado de esa lesión que ya les comenté. Hay varios tratamientos antimicrobianos también, la doxiciclina, los mismos que vimos anteriormente, eritro, acitro, ciprofloxacina también. Y aquí las parejas, fíjense que la pareja sexual se examina, ¿ya? Y si tiene, se trata. Porque si no tiene la manifestación, generalmente no se trata o se espera a ver si es necesario el tratamiento. Y bueno, con esto terminamos. Este es el último microorganismo de esta primera parte. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Entonces, vamos a dejar de compartir la pantalla.